de muerte a vida. Y desde que empezamos abril, nosotros siempre tenemos un tema mensual. Todos los domingos, todos los jueves de predicaciones estamos compartiendo ese tema y lo escudriñamos, porque nos gusta estar escudriñando la palabra de Dios para ver todo lo que Dios nos quiere hablar a través de un tema. Obviamente de repente tenemos un tema libre los jueves y hablamos algo de lo que el Señor nos está mostrando, pero este mes empezamos con lo de la Semana Santa. ¿Cuántas saben qué significa la Semana Santa? Levante su mano. Y se habló la primera semana sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Así fue como iniciamos este mes, hablando sobre que hubo alguien que murió pero también resucitó. ¿Alguien dice amén? Nuestro Cristo, Jesucristo, murió pero al tercer día venció a la muerte. ¿Alguien dice amén? Entonces, por eso es que este mes estamos hablando del tema de muerte a vida. Y Dios quiere hablarte sobre que Él es especialista en resucitar lo que está muerto. ¿Alguien dice amén? Él es especialista en resucitar cualquier situación en tu vida que ahorita estuviese muerta y enterrada. ¿Sí? Así que si tú pones tu vida en manos de Dios, Él puede resucitar sueños, anhelos, puede resucitar familias, puede resucitar la paz de tu mente. Todos tus anhelos y proyectos los puede resucitar, ¿sí? Entonces tú confía en el Señor y hoy te va a ministrar el Señor. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2. Y tiene un título ahí. ¿Alguien me puede decir qué dice el título de Efesios 2? Salvos por gracia. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y Él os dio vida a vosotros, hágale así, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dígale a la de al lado, en otro tiempo. En otro tiempo, ya no, ¿verdad? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, en los cuales, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sabe? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de nuestra carne, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí este título que dice salvos por gracia, para mí es importante decirte lo que es la gracia. Y aquí hay un instituto bíblico que tenemos todos los martes, estudiamos de 7 a 10 de la noche en el instituto bíblico que tenemos, y nuestra materia que estamos llevando ahorita es gracia y salvación. Y estamos viendo lo que es la gracia, y la gracia o la salvación, si lo quieres anotar para que tengas un poquito de más información y podamos entender un poquito más el mensaje, que la gracia y la salvación es un regalo inmerecido. La gracia y salvación es un regalo inmerecido. Es algo que tú y yo no merecíamos, sin embargo nos dieron ese regalo. ¿Cuántas de aquí son mamás, abuelas o tías? Levante su mano. ¿Sí? Todas, ¿verdad? Mamás, abuelas o tías. ¿Sí? ¿Sabe algo? ¿A cuántas de aquí les ha dado sentimiento cuando regañan a los niños? Y dicen, véngase, mijito, véngase, mira, su mamá que le pega, su abuelita que... No, comúnmente las abuelas son las que más defienden, o las tías, ¿verdad que sí? Y de repente la mamá y el papá dicen, no, te voy a quitar eso, no te lo mereces, no te voy a dar lo que te prometí. Y por acá la abuela le habla al niño, a la niña, y le dice, ten, pero no digas nada. Y se van corriendo, ¿verdad? Les dan un regalo inmerecido. ¿Alguien dice amén? Algo que no merecía el niño ni la niña porque se habían portado mal.
Pero de repente sale la abuela o la tía al rescate y dice: vete, córrele. Y ya se van corriendo bien felices. Eso es la gracia, un regalo inmerecido. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Porque la Biblia dice que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos apartaba de Dios. El pecado nos separaba de Dios. El pecado no podía dejar que nos acercáramos a Dios, porque Dios es santo. ¿Cuántas saben eso? Y como Dios es santo, no podíamos acercarnos a Él, porque el pecado que tú y yo teníamos nos fulminaba, nos mataba por la presencia de Dios. Había pecado en alguien y caía muerto por el pecado que había. Por eso en el Antiguo Testamento, si usted ha leído su Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cuántas han leído la Biblia? ¿Y cuántas han leído el Antiguo Testamento? ¿Y cuántas dicen: no le entiendo nada? Ah, ¿verdad? Sí, no le entiendo nada. Pero en una de las partes de aquí, cuando habla del tabernáculo, ¿sí han escuchado esto? O el templo, cuando estaban haciendo culto a Jehová, estaban ahí, dice que estaba el lugar, estaba el tabernáculo, estaba la entrada, después estaba el altar donde hacían los sacrificios, después el lavacro, llegaban y se lavaban las manos, los pies, ¿verdad? Luego más adelante pues estaba el lugar santo, estaba la mesa de los panes, ¿cómo se llama? La menorá, la lámpara y todas estas cosas, donde hasta ahí podía tener acceso una persona. Pero ya el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por una gran cortina, la cual nadie podía entrar más que el sacerdote, que se preparaba. ¿Por cuánto tiempo para entrar? Un año. En ese año se tenía que preparar en santidad para no tener ni siquiera un mal pensamiento, porque ese mal pensamiento te fulminaba cuando descendía la gloria de Dios. Porque adentro de ese lugar santísimo estaba algo llamado el arca. No sé si lo alcanzan a ver. Esta cajita, que si alguien de ratito le quiere tomar foto, esta cajita con unos ángeles que están así, es el arca del pacto. No es el arca de Noé, es el arca del pacto, que ahí dentro, o ahí representaba la presencia de Dios. ¿Alguna sabe qué estaba ahí dentro? ¿Qué había dentro de ahí? La vara de Aarón, las tablas de Moisés y el maná. ¿Sabe qué es el maná? No es el grupo de música. No. El maná era el alimento que Dios proveía diariamente, que eran como unas hojuelitas que descendían del cielo. Y eso alimentaba en el desierto a todo su pueblo. Y era diario. Diario el Señor daba un maná. No era como antes, como ahorita, que, oye, guarda en el topper, ¿no? Mañana para... sobraron rajitas con queso, sobró arrocito, guárdalo en el refri porque mañana comemos. No, ahí era: no guarden nada porque mañana también va a haber comida. ¿Alguien dice amén? Dios todos los días le proveía a su pueblo. Y entonces ahí donde estaba el lugar santísimo, que separaba una cortina, estaba la presencia de Dios, llamado el arca del pacto. Si el sacerdote se metía a ese lugar santísimo detrás de las cortinas, si había un solo pensamiento malo en él, su efod o su vestuario tenía unas campanitas que cuando él entraba y tenía que caminar y se sonaban las campanitas, quería decir que estaba vivo todavía. Pero si de repente ya no escuchaban las campanitas, por eso le habían amarrado una cuerda, ¿verdad? De que no, hombre, este ya se murió, ¿verdad? Y lo tenían que amarrar para sacarlo, porque el pecado que había traído él todavía lo fulminaba. Y entonces, como ellos no podían entrar tampoco, tenían que jalarlo y sacarlo. Entonces de esto te hablo, que el pecado nos separaba de la presencia de Dios. Pero hoy en día Jesucristo nos acercó al Padre. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia que cuando Jesucristo murió en la cruz, en un día como Pascua, que estábamos, de lo que te estaba hablando, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que hubo un gran temblor y que tembló todo. Y dice ahí que el velo que separaba
en el templo o en el tabernáculo se rasgó ¿desde dónde? Desde arriba hacia abajo. ¡Tras! ¿Quién ha cortado tela así? ¡Tras! ¿Verdad? Y esas telas eran gruesísimas y larguísimas, ¿verdad? Eran muy, muy difícil de romper. Y dice que se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué de arriba? Para que veamos que esto fue algo celestial, no hecho por hombres. Fue un poder de Dios que se rasgó aquellas cortinas tras. ¿Y qué quiere decir? Que Jesucristo, con su muerte, Él fue el Cordero de Dios que cargó el pecado del mundo. Todo el pecado que tenía el mundo cayó sobre Él. Por eso en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese pecado en ese momento estaba cayendo todo el pecado del mundo sobre el Cordero de Dios. Y entonces el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, hoy en día se te presenta, y cuando tú le recibes a Él como Señor y Salvador, todo tu pecado que estaba clavado, un acta de decretos contra ti, que el diablo estaba reclamando, Jesucristo la rompió y te dio a ti salvación y vida eterna si tú has creído en Él. ¿Alguien dice amén? Entonces por Jesucristo tú y yo pasamos de muerte a vida. Nuestro destino era la muerte eterna. Nuestro destino era un destino sin Cristo, un destino eterno sin Cristo Jesús. Sí, la Biblia describe y habla de un infierno, pero también la Biblia describe que todos aquel, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel o toda aquella que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, cuando yo voy a hacer un funeral, voy a decir un funeral, yo a veces les digo, ellos, los que ahorita están en esta caja o en este féretro, no sufrirán de la segunda muerte. ¿Sí? La primera muerte pues fue su cuerpo. Nuestro cuerpo, chicas, va a regresar al polvo. ¿Sí sabe eso? Este cuerpo no va a subir al cielo. Nos van a dar un cuerpo glorificado, sin pecado. Tu cuerpo y el mío van a regresar al polvo. ¿Cómo? No sé, pero va a regresar al polvo. Y entonces el alma es la que se va a ir con el Señor, y el espíritu con E minúscula de vida, con el que tú y yo respirábamos, ese va a volver al Señor. Pero el alma es la que se juega entre un cielo y el infierno. Y cuando tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pagó por ti todos tus pecados en la cruz del Calvario, entonces ahí haces válido el sacrificio para tu vida, de que ahora tu alma es salva. Amén. Tu cuerpo ya no va a sentir nada. Ese va a regresar al polvo, chicas. Hoy, cuando tú y yo estamos ya en una caja, dice que el muerto nada siente y nada sabe. ¿Sí sabe eso? Tú y yo ya no vamos a saber nada, nuestro cuerpo va a estar ahí, pero no vamos a padecer la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea el juicio y tengamos que estar en la vida eterna, usted y yo estaremos eternamente, o sea, tu alma no va a morir. ¿Alguien dice amén? Tu alma no va a morir en una condenación eterna, por eso no sufriremos de la segunda muerte. A eso se refiere la palabra de Dios, sino que viviremos eternamente y para siempre en el reino de los cielos. ¿Alguien se goza de esto? Aleluya. Hoy Jesucristo, a través de su muerte, nos brindó una vida eterna. Tuvo que alguien morir y pagar el precio como cordero, llevándose el pecado tuyo y mío, para que tú y yo, cuando vayamos al cielo, cuando muramos, tengamos un destino a donde ir, a través de la fe en Jesucristo. Y todas las que han creído en Jesús hoy viven bajo la gracia, lo que te explicaba al inicio. Para mí es importante explicarte todo esto y siempre volverlo a explicar una y otra vez, porque es importante conocer las bases bíblicas y el por qué tú y yo somos salvas. ¿Por qué tú y yo tenemos salvación ahora? Porque hemos creído que Jesucristo murió por nosotras en la cruz. ¿Alguien de aquí ha creído que Jesucristo murió por tus pecados y los míos? Levante su mano. ¿Alguien de aquí le ha llamado que sea el dueño de su alma? ¿Sí?
Y si no hay alguien aquí que lo haya hecho, más tarde vamos a hacer esa oración para que usted le deje al Señor Jesucristo que sea el único Señor de su alma, para que el día que usted muera y parta de esta tierra, su alma tenga un dueño y usted vaya a una vida eterna junto con Cristo Jesús. Amén. En esta predicación quiero mostrarte que Dios es especialista en resucitar. Hay muchos ejemplos de cómo resucitó. Hemos escuchado de Lázaro, pero hay una historia en especial que a mí me gusta mucho. Vamos por favor a Marcos capítulo 5:41. ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo todas juntas y dice así: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Dile a la de al lado: Talita cumi. ¿Cómo le vas a decir? Talita cumi. ¿Sí lo alcanza a leer ahí? ¿Cómo dice? Talita cumi. ¿Sí? Es una palabra compuesta, son dos, ¿sí? Talita cumi. Dile a la de lado, por favor: Talita cumi. Y usted va a decir: ¿y quién sabe qué sea eso? No, hombre, ¿para qué se lo digo? Dice aquí que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo dice que es Talita cumi? Traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Vamos a ver el contexto de esta palabra y Dios nos va a hablar. ¿Cuántas están listas? Dice ahí en el versículo 21. ¿Estamos ahí? Marcos 5:21. Y tiene un título que dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Sí? En esta predicación me gustaría mucho que anotes todo lo que tú veas importante, porque ahí es como nos vamos a dar cuenta que Dios puede pasarnos de muerte a vida. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado como Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Quién se postró a sus pies? ¿A los pies de quién? De Jesús. Ahora ustedes ya saben quién es Jesús, ¿verdad que sí? ¿Todas saben aquí quién es Jesús? ¿El Hijo de Dios? Ok, ¿y ustedes saben quién es Jairo? No, bueno, vamos a conocer a Jairo. Y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. Vamos a subrayar ahí: principales de la sinagoga. Esto es algo importante que tú y yo tenemos que saber. Principales de la sinagoga. Y él se llamaba Jairo. Y dice que ¿qué hizo? Se postró, ¿verdad? Todo este versículo es clave para el mensaje de hoy. Después dice en el 23: ¿y qué hacía Jairo? Le rogaba mucho, no poquito, le rogaba mucho diciendo: mi hija está ¿qué? Agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? Y vivirá. ¿Había muerto la niña? No, ¿verdad? Después dice en el 24: fue pues con él y le seguía, otra vez dice, una gran multitud y le apretaban. Estamos hablando de que había mucha gente. Desde el inicio de la prédica dice que había una multitud. Otra vez hace referencia que ahí cerca de Jesús había una multitud. Eso también para mí es importante. Después dice que le apretaban, dice en el 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida dice que la fuente de su sangre se secó. ¿Y qué?
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de esta mujer? ¿Se acuerda de la reunión pasada? Hablábamos también de la mujer del flujo de sangre. Y Jesús se presentó, aquí estuvo, lo vi. ¿Se acuerdan que les dije? Yo vi que Jesús se paseaba entre nosotras. Y dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, nuevamente dice multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea, se dio cuenta que fue sana inmediatamente. Vino, ¿y qué hizo esta mujer? Se postró. Vemos otra vez que la gente se humilla, ¿verdad? Delante de Dios, se postra. Lo que hizo Jairo y lo que hizo esta mujer cuando fue sana, ¿verdad que sí? Y dice, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto me gusta. No le dice Jesús: tu fe te sanó. ¿Qué le dijo primero? Tu fe te salvó. La mujer no iba tal vez por ser salva, ella iba a ser sanada, ¿verdad que sí? Pero ¿qué le hizo primero Jesús? La salvó. ¿Y sabe por qué nos da esta enseñanza aquí Jesús? Porque hay mucha gente que solamente se acerca a Jesús por un milagro de sanidad. Dándole el milagro no lo vuelve a buscar, no vuelve a querer nada de Jesús. Pero aquí está diciéndole: mira, lo que más te conviene que yo haga contigo antes de sanarte es salvarte. ¿Cuántas decimos amén? Es que tu alma tenga un dueño y estés eternamente en el reino de los cielos. Y dice que una vez que la salvó, le dijo, la manda a su casa y le dijo, con su boca le profetiza y le dice: sé sana. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú dejas que Jesús llegue a tu vida, todas las cosas vienen por añadidura. Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. La Biblia te describe que si tú primero buscas a Jesús, al hacedor de milagros y no el milagro, vas a tener milagros todo el tiempo. ¿Alguien dice amén? Pero si tú nada más buscas el milagro y no al hacedor, con un milagro te vas a conformar. ¿Cuántas estamos viendo milagros a cada rato? Aleluya, así es. Porque hemos buscado al hacedor de milagros, no al milagro. Después dice en el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Aquí quiero detenerme. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó primero? ¿La mujer del flujo de sangre o este principal de la sinagoga? El principal. Llegó primero Jairo, llega corriendo y le dice, ¿y qué hace Jairo? Se postra. ¿Qué hizo Jairo? Se postró delante de Jesús, pero dice que había una multitud. Y como la gente ya sabía que Jesús sanaba, toda la gente oía: Jesús anda pasando por aquí, vamos a salir a ver qué milagro recibimos, o al menos para ver quién es, ¿verdad? Porque usted sabe que así pasa, ¿no? Que de repente pasa alguien importante y ahí está toda la colonia allá afuera viendo así como, barriendo así como a ver quién es, ¿verdad? Y así salía y estaba una multitud, y cualquiera diría: ay, se murió porque Jesús se tardó con la otra mujer, ¿verdad que sí? Porque ¿quién llegó primero? Jairo llegó primero, llegó directamente con él, le hizo una petición, se postró, pero él no dejó. Miren, chicas, Jesús no se preocupó. ¿Alguna de aquí es preocupona? ¿Alguna está recibiendo hoy? ¿Sí?
Jesús ni cree que le importó a él. Ok, bueno. Cuando le dijo Jairo, ahorita voy. Y Jairo así, bien desesperado. ¿Cuántas somos así? Señor, te estoy hablando. Yo me imagino que si hubiera sido mujer, que hubiera sido Jaira y no Jairo, no hombre, ya hubiera traído a Jesús así, vámonos Jesús, aventando a toda la multitud, órale, yo llegué primero, quítense todos. ¿Sí o no? Bueno, algunas, ¿verdad? Nos han contado. ¿Sí? Que como mujeres es como, espérate, yo llegué primero, porque tú lo agarraste. Que no, y Jairo paciente ahí viendo a Jesús así como, aquí estoy, ¿verdad? Y Jesús todavía dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, Jesús, o sea, es una multitud, ¿cómo que quién te tocó? Poder salió de mí, decía Jesús. Y esa mujer recibe una enseñanza. Primero recibe ¿qué? La salvación. La mujer del flujo de sangre, ¿qué recibió primero? La salvación. Y después, ¿qué vino a ella? La sanidad. ¿Cuántas de aquí hemos recibido salvación a través de Jesucristo? Todas aquí nos vamos sanas en el nombre de Jesús. Porque es una consecuencia. Amén. Aleluya. Dice después ahí en el 35, mientras él aún hablaba, yo me imagino que estaba plática y plática Jesús. Llegaba gente, oye Jesús, una foto. Bueno, no, todavía no había el selfies, ¿verdad? Ni nada de eso. Un autógrafo Jesús. Sí, y él platicando y Jairo así, viéndolo así como ya. Y en eso que Jairo está esperando hacia Jesús, llega alguien con él, con este principal, y le dice, le da la mala noticia a Jairo y le dice, no hombre, ya no, acaba de morir tu hija. Llegan con Jairo y le dan la mala noticia. Imagínense la cara de Jairo, así a ver a Jesús así como, ¿sí? Dice, mientras él aún hablaba, o sea Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija, ¿qué? ¿Para qué molestas más al maestro? ¿No te ha pasado que de repente llega un político a la colonia y te quieres acercar para decirle, no lo moleste, por favor, haga fila? Entonces me imagino yo así a los discípulos diciendo, por favor no lo molestes, ya no se puede hacer nada, ya, ¿sí? Porque los discípulos no tenían el tacto de Jesús. ¿Alguien dice amén? Estaban en proceso. Diga conmigo, yo también estoy en proceso. También me falta paciencia con los demás. Mucha, poquita, chicas. ¿Nos falta poquita paciencia? Mucha. Muchita. Y dice en el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Imagínense, con aquella tranquilidad Jesús, yo me imagino a Jairo así, ya devastado, así como, viste, tardaste. ¿Cuántas hemos pensado que Jesús está tardando en nuestra vida? ¿Cuántas hemos llegado a pensar que Jesús no ha llegado a resolver la situación? Como que se está tardando un poquito, como que está más allá con otra familia, como que está allá en otro país, como que anda mucho en otra ciudad, pero como que se está tardando con nosotras, ¿verdad? Y aquí dice que Jesús oyó lo que se decía y le dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Cuántas de nosotras que hemos recibido una mala noticia nos da temor? Empezamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a defender? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Verdad? Y empezamos a cuestionar y a preocuparnos. ¿Y cuántas sobrepensamos las cosas aquí? Estamos piense y piense y piense y piense. Y cuando tú sobrepiensas tienes insomnio. ¿Alguien ha padecido insomnio aquí? Levante su mano. Ahora más yo. ¿Sí? Sobrepensamos las cosas o de repente se convierte esto en ansiedad. La ansiedad es el resultado de no poder controlar una situación.
de no saber qué hacer, y yo creo que muchas hemos estado así. Porque si hay algo que le pasa a las mujeres es que siempre andamos pensando en todo y en todos, y al final pensamos en nosotras. ¿Sí sabe eso? Piensas en todos y hasta el final en ti. ¿Sí o no? Vas a una fiesta y arreglas a todos primero, hasta el esposo lo arreglas. ¿Sí o no? A los hijos, a todos, hasta bañas al perro, o sea, todo. En Navidad también, ¿sí? Y ya hasta el final tú y todos, oye, ¿por qué te tardas? Ay, todavía te dicen, oye, ¿por qué no estás lista? Y tú así, ¿qué? O sea, todavía que estoy haciendo todo. Las mujeres tendemos a sobrepensar las cosas. Las mujeres tendemos a desesperarnos más que el hombre. Es más, le decimos al hombre, ¿por qué estás tan tranquilo? Oye, estás como si nada. Y una casa bien desesperada, ¿sí o no? Y ves que pasan los días, y es que ya van muchos días y no hemos pagado. ¿Qué tiene? No, que mira que no pasa nada. Y tú, ¿sí? Sobrepensamos las cosas. Dice aquí que le dijo Jesús dos cosas: no temas y cree. Imagínate así como que voltee tu esposo, o que voltee a alguien y que te diga, no, hombre, que te diga tu amiga, no, hombre, no temas, tú crees. Ándale, gracias. ¿Sí? O sea, es como, espérate, o sea, tú no sabes cómo me siento ahorita. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Y no permitió que le siguiese nadie. Esto me gusta, por eso te estaba diciendo, ¿cuántas leímos que decía ahí que una multitud? Desde que se dijo que Jesús iba a pasar por esa ciudad, dice que había una multitud de personas, ¿verdad que sí? Y cuando pasó Jesús, llegó esa mujer. Jesús no vio quién le tocó. Bueno, los discípulos no vio porque era una multitud. Y le dicen a Jesús, ay, ¿a poco? Jesús, pues un chorro de gente está contigo y tocándote. Pero Jesús sí sabía. Amén. Y había una multitud, pero a veces Dios va a hacer milagros frente a mucha gente, y a veces Dios va a hacer milagros personales. ¿Alguien dice amén? A veces vas a ver un milagro en una multitud, vas a decir, wow, y todos, wow, un milagro. Y a veces en lo íntimo, ahí en tu casa, de repente te llega una noticia y ¡tling! Un mensaje. Gracias, Dios. Ay, gracias por este milagro. ¿A cuántos les ha pasado así? Va a haber ocasiones en que el milagro no va a ser visible para los demás, pero para ti sí. Aleluya. Y dice aquí que les pidió, ¿verdad? Pero Jesús, luego de que oyó esto, ¿sí? Oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió, fíjense, que le siguiese nadie, sino que ¿quién le seguía? 3 personas. ¿Quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Vemos aquí cómo Jesús, yo no veo que haya dicho, pídeme un Didi rápido, me tengo que ir. ¿Verdad que no? Ni siquiera pidió un caballo. Ni siquiera dijo, oigan, discípulos, agarren sus cosas, vámonos, porque nos tenemos que ir allá a Ancajairo. ¿Verdad? No. Él así como que, ok, bueno, vámonos, ¿verdad? Paciente, me imagino, así que todavía iba platicando Jesús con los 3, ¿verdad? Con sus amigos. Y total que llegaron y había un alboroto, todos llorando. Esta niña al parecer era muy querida por toda esta familia. Ahora, aquí no describe que había un diagnóstico, ¿verdad que no? No dice que la niña estaba enferma tantos años atrás como lo describe con la mujer del flujo de sangre. No dice que fue de un accidente tampoco. No dice la manera o la forma, no. Simplemente dice que murió, ¿verdad que sí? Fue un hecho. Simplemente murió.
Dice antes, cuando llegaron a darle la noticia que llegó Jairo, le dice, está agonizando. Y ya cuando él aparentemente se tarda, porque él estaba encargado de otro asunto, repita conmigo, otro asunto, no menos importante para Jesús. Ya cuando terminó ese otro asunto, fue con Jairo, con quien le había buscado y que con el que se había postrado, porque el postrarse es algo poderoso, ¿sí? Y entonces aquí también quiero hablarte sobre eso. De repente tú vas a ver que alguna familia Jesús ya contestó. ¿Cuántas han visto esto? Levante bien su mano quien ya vio que a alguien más ya Jesús ya le contestó. Y luego dices, ¿y yo, Señor? ¿Verdad? Mira, ya le contestaste a Mengana, Sultana, ¿verdad? A esta familia, ¿y yo? ¿Verdad? Entonces, Jesús, ¿cuántos saben que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Entonces puede estar en un asunto allá, en otro asunto allá, en otro asunto en otro país, en otro asunto en otro continente, en otro asunto en otra iglesia, en otra casa, en otra plaza, en diferentes asuntos, porque para Él todos los asuntos son importantes. Alguien dice amén. No es que la mujer del flujo de sangre era más importante que la hija de Jairo. De eso también quiere hablarte el Señor. Para Jesús no hay nadie más importante, porque Él a todos los ve igual. Él no hace acepción de personas. No es como que Jesús va a donde lo invitan y que, esta casa sí me gusta, aquel ambiente no me gusta tanto, mejor no voy a ir ahí. No, Él no hace acepción de personas. Para Él todos los asuntos son importantes, sea del país que sea, de la familia que sea, del continente que sea, del diagnóstico que sea y el problema que sea. La Biblia dice que si tú te encargas de sus asuntos, Él se encarga de los tuyos, ¿sí? Entonces, mientras tú te encargues de sus asuntos, ten por seguro que Él va a resolver los asuntos tuyos, lo que sea de finanzas, sea de salud, sea legal, sea espiritual, sea familiar, sea de matrimonios, sea con los hijos, lo que sea. Él se va a encargar. Dice aquí, dice en el 36, quiero llegar otra vez a la palabra esta. En el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguien sabe qué es una sinagoga? Ok, una casa de oración donde se reunían a orar. ¿Qué más? Si quieren, Google, ahí luego. A ver, ¿qué era una sinagoga? ¿Alguien más que me pueda decir otra definición de sinagoga? ¿Sí se vale buscar? ¿Qué era una sinagoga? Para tener un poquito mejor el concepto de qué era una sinagoga. Amén, ahí es donde quería llegar. Los judíos le llamaban sinagoga al lugar donde se reunían. Es como nosotros, aquí la iglesia. Porque aunque se le llama iglesia a este edificio, la iglesia no es el edificio, somos tú y yo. ¿Alguien dice amén? Eso es un edificio. Usted y yo nos podemos cambiar de edificio y nos vamos a otro, ¿sí? Nosotros antes de estar rentando aquí, estábamos en el patinadero del estadio 3 años, sin techo, sin sillas, sin clima, sin nada. Esa era nuestra iglesia, nos decían la iglesia de la calle. Ahí empezamos, ahí empezó Comeback Regresa, que mañana es nuestro aniversario, por cierto. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. 16 años. Y entonces la sinagoga era un lugar de los judíos donde iban y se juntaban. ¿Para qué? Para orar. Y comúnmente, ¿quiénes estaban ahí en las sinagogas? Fariseos. ¿Sí sabe qué es un fariseo? Los maestros de la ley. Comúnmente los fariseos siempre estaban criticando al otro. Ay, mira qué pecadores son, qué bárbaros. Y entonces la sinagoga, los fariseos eran los religiosos. Repita conmigo, religiosos. ¿Alguien ha conocido un religioso?
Un religioso, se le denomina religioso a una persona que no es que sea muy creyente de Jesucristo o que cumpla la palabra, sino que a veces el religioso se va a los extremos y condena. A eso se le define como religioso. ¿Sí? Creyentes en Jesucristo son personas que siguen a Cristo. ¿Ok? Dice aquí que los de la sinagoga, bueno, Jairo era un principal, era alguien de poder. Repita conmigo: poder, autoridad. Jairo no era cualquier persona. Jairo no era como que alguien que no tuviera importancia. Yo me imagino a la gente que iba con Jairo, porque no describe que sí iba alguien, pero sí dice que fueron y le dijeron: oiga, Señor, mire que pasó esto. O sea, tenían su gente que trabajaban para él, ¿sí? Y yo me imagino a todos los que estaban ahí con Jairo, con el principal de la sinagoga, o sea, el mero mero de ahí, de esa sinagoga, y viendo a todos así como que Jesús ni le estaba haciendo caso, aparentemente. Yo me imagino a todos así: no le hace caso a Jairo, no le está haciendo caso, lo está ignorando. No, hombre, él allá anda sanando otra mujer, no, hombre, y acá su hija se está muriendo. Yo me imagino así a todos los que estaban con Jairo, ¿verdad? Bien preocupados porque a lo mejor su jefe o su líder se les iba a enojar. Sí, porque era un líder. ¿Cuántas aquí son líder nato? Levante su mano, sin miedo. ¿Cuántas son líder nato? Deben de levantarla todas, porque usted es rey y sacerdote, dice la palabra de Dios, que donde quiera que la planta donde sus pies pisan, ahí es territorio de Cristo. ¿Sí? Usted es líder, porque Dios le ha dado autoridad de reino. Amén. Y entonces dice que este principal no era cualquier persona, y que no era cualquier persona del lugar donde estaba, tampoco ese lugar donde él servía o donde él estaba era cualquier cosa, era una sinagoga. Entonces son dos puntos importantes. Esta persona era alguien de influencia. Repita conmigo: alguien, era un influencer de ese siglo. ¿Sí? Era un influencer sin cámaras, ¿verdad? De ese siglo. Y era una persona de autoridad, ¿sí? Y también tenía un lugar donde se respetaba ese lugar. Y entonces aparentemente todos pudieran decir: qué bárbaro Jesús, no, hombre, se tardó un chorro. Mira lo que pasó, se tardó. Y todos ahí: sí, se tardó bastante. Yo lo vi que estaba platicando con el otro de allá. Y así, o sea, ya luego empiezan, ¿verdad?, a hacer sus conjeturas la gente. Y entonces vemos que Jesús tampoco ve rango en los seres humanos. Ay, porque este es gobernador. Ay, porque este es presidente. Ay, porque este es pastor. Ay, porque este es evangelista. Ay, porque este es maestro. Ay, porque este es político. No, nos ve por igual. ¿Alguien dice amén? No va a darle más importancia a alguien por su rango. ¿Alguien dice amén? Eso es importante. Ni por el lugar a donde va, porque Dios va a donde se le place. Aleluya. Entonces vemos aquí que también eso es importante, que el nombre que tengamos nosotros, la posición económica que tengamos nosotros, el lugar donde vivamos, la profesión que tengamos, eso no va a andar comprando el milagro. ¿Alguien dice amén? Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. ¿Alguien dice amén? No vamos a andar sobornando a Dios ni haciéndole manita así: órale, mira, yo entre más te doy, ¿verdad? No. Dice ahí en el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús siempre nos da una palabra de aliento. Jesús siempre tiene una palabra para nosotros. ¿Alguna dice amén? Tal vez en ese momento no acudió, tal vez en ese momento no te está
respondiendo con lo que tú quieres, pero te va a dar palabra. ¿Alguien dice amén? Cuando tú abras la Biblia y tal vez tú estás pasando una situación de que andas en un valle de sombra y de muerte y de repente se te ponchó la llanta y estás bien lejos, estás en carretera y de repente dices, ¿y ahora qué hago? No es como que de repente ¡zum!, llegó así de flash. ¿Cómo se llama? ¿Cruz Verde? Los que ayudan. Ángeles verdes. De repente no es como que llegaron. Pero ¿sabes algo? En el momento tú abres tu Biblia y Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque tal vez los ángeles verdes van a tardar media hora, pero esa palabra te va a sostener esa media hora. ¿Alguien dice amén? Y no vas a tener temor y vas a estar confiada que Dios a sus ángeles mandará. Aleluya. En este caso eran los verdes. Pero principalmente dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces vemos también en enseñanza que mientras tú estés pasando una situación difícil, tal vez la respuesta no va a ser inmediata. O sea que no va a mandar a alguien rápido, no va a ir alguien corriendo en tu auxilio. Tal vez nadie va a ir, pero la palabra va a estar ahí. La palabra va a estar ahí para sostenerte, para levantarte, para sustentarte, para darte consuelo, para estar contigo en los momentos de angustia. La palabra no regresa vacía, ¿sí lo sabes? ¿Cuántos de aquí tienen Biblia? Levante su mano. ¿Y cuántas de aquí no tienen Biblia? Ok, levanten su mano. ¿Pueden pasar por favor las 6? Hermana Alma, ¿me hace el honor? La Biblia describe que la palabra es el sustento para nosotros. La Biblia dice que la palabra no va a regresar vacía. La Biblia dice que la palabra es alimento. La Biblia dice que la palabra va a estar con nosotros en cualquier momento de aflicción, en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar seguros y conscientes que cuando tengamos un problema, que cuando tengamos una aflicción, que cuando tengamos una situación difícil, la palabra nos va a sostener, ¿sí? Entonces es importante que siempre nosotros acudamos a la palabra de Dios. Dos más, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 9, son 9, hermana. Y dice que esta palabra, cuando tú la abras, en el momento que sea, te va a hablar Dios. A veces nosotros decimos, Dios, háblame, y no lo escuchamos. Nada más oímos testimonios de gente que dicen, es que Dios me habló, y uno dice, pero yo nunca lo he escuchado. Yo no sé cómo es eso que Dios habla. Cuando tú abres la Biblia, ahí Dios te está hablando. Puede ser tu voz, tú que tú la estás escuchando porque tú lo estás leyendo, pero es Dios hablándote. La hermana Alma hace tiempo fue con unos misioneros y le regalaron unas Biblias, así que les va a hacer un regalo. Vamos a orar por mis hermanas y su Biblia, ¿sí? Bendito Dios y buen Padre, creemos que tu palabra no va a regresar vacía en ellas y que tú, Señor, les vas a ministrar y que a partir de hoy, Señor, ellas se van a aferrar a tu palabra y van a encontrar respuestas, Señor, principalmente la salvación en el Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú tenías este tiempo especial. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Un aplauso al Señor. Hermana Alma, muchas gracias y muchas gracias a los misioneros de esa iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? La Iglesia Bautista del Sur de Matamoros. Gloria a Dios por esa iglesia. Amén. Dice en el 38, dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y sabe algo de qué me acordé de esto? Oigan, yo soy así como que soy demasiado ocurrente, ¿sí se han dado cuenta? Que porque cualquier cosita hago chiste. Pero no es en mala onda, es que a mí yo soy muy chistosa. Me gusta mucho jugar. Y cuando yo estaba escuchando esto,
Desgraciadamente pues me aprendí casi todas las canciones del mundo mundial, porque canté más de 15 años en bares y en antros. Entonces hay un conflicto conmigo, con mis vecinos, cuando se ponen en fiestas, porque de repente están con su karaoke y yo tengo que ponerme audífonos, porque si no están de piedra con el corazón. Y yo, ay, Señor. Yo digo, ya se equivocó. No se la sabe. Todas me las sé, aunque no quiera. Voy a algún restaurante, estoy cantando en la mente. Voy aquí, pasa la camionetita de los productos y yo voy cantando, ¿verdad? Me sé todas las canciones, todas habidas y por haber, porque eso era mi chamba, ¿sí? Aprendérmelas todas de todos los géneros. Y sabe algo, y cuando yo leí este versículo, le voy a subir tantito. A ver, ¿en cuál estábamos? ¿Es de ahí el versículo? Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y yo me imaginaba esto. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? Y yo ahí, mente, aplácate. Ahora, quiero decirle algo. Ese es de Leodan. Y estaba yo así jugando en mi mente. Y yo decía, yo sola me callaba, yo sola me reprendía, ¿verdad? Decía, shh, estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero jugando yo estaba, la niña está triste. Y dije, oye, pastor, le hablaba yo al pastor, nunca me he puesto a ver la letra, ¿verdad? Y que me sorprende. Me sorprendió la letra, oigan. Porque aunque yo sé que no es una letra, no es una canción cristiana, nada más quiero decirte algo, lo que dice aquí. Cuando yo estaba leyendo esa canción y quiero hablarte sobre algo, porque dice, la niña está triste. ¿Qué tiene la niña? Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña. Mi amor está muerto, que ha muerto mi vida. Y el tema es de muerte a vida. Esa niña estaba triste porque alguien había muerto y su corazón estaba apagado. ¿Y a qué voy con esto? ¿Te das cuenta cómo las emociones nos pueden manejar tan fácil? ¿Te das cuenta cómo una canción nos puede llevar a una situación de tanto de tristeza como de alegría, como de gozo, como de enojo? Porque ¿cuántas saben que la música es un poder? Y luego dice en el coro, dice, Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes porque es niña y en su alma no tiene que haber dolor. Y yo sé que no es una canción para ministrarte, ni la vamos a tocar de alabanza, ¿sí? No la vamos a tocar de alabanza, porque si lo estaba pensando, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, ¿sí? Porque hay muchas canciones que exaltan el nombre de Dios y sanan tus heridas. ¿Alguien dice amén? Pero lo que voy es que esa niña estaba triste y dice ahí que la niña de Jairo había muerto. ¿Había qué? Muerto. Ya no había esperanza para ella. ¿Alguien dice amén? Ya no había más tiempo de vida, ya no había cabida para ella poder lograr sus sueños. No sé la verdad cuántos años tendría la niña. 12. Y dice ahí que la gente todos estaban tristes y estaban en un gran alboroto porque acababa de morir. Después dice en el versículo 40, ¿verdad? Dice, y se burlaban de él. ¿De quién? ¿De quién se burlaban? Exacto, se burlaban de Jesús, porque él llegó y les dijo, no, la niña no está muerta, está dormida. Y todos, mira, diciendo, yo me imagino así, porque todos la estaban ya que la iban a velar, porque ya había muerto. Para ellos ya había muerto, ¿verdad que sí? Por eso estaban llorando.
Y dice ahí, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Otra vez vuelvo a lo mismo. Primero era multitud, después nada más le dijo a Jacobo, a Pedro y ¿a quién? A Juan, acompáñenme a la casa de Jairo. Eran poquitos, eran 3. Y luego dice que estaban bastantes ahí llorando, haciendo un alboroto en la casa de Jairo, donde esta niña había muerto. Y entra y dice, la niña no está muerta, la niña está dormida. Y dice que los echó fuera a todos. ¿Alguien dice amén? Esto era algo personal. Repita conmigo, eso era algo personal. ¿A cuántas nos habla Dios personalmente? Y dice aquí, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi. No es que se llamaba así la niña. Dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego, ¿qué pasó? La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó con los demás? Se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie Esto era un milagro que Jesús no quería que se esparciera. ¿Alguien dice amén? Vuelvo a lo mismo, era un milagro personal. Era algo con lo cual Dios quería tratar con una persona. A veces así va a ser Dios. Dios va a hacer milagros sobrenaturales con multitudes, y Dios va a hacer algo contigo en lo íntimo para que tú des gloria a Él por su poder. ¿Alguien dice amén? Y dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Esto me gusta. La alimentó. Y cuando hablas de un alimento, no solamente era que le dieras de comer para que ella viviera. Le estaban dando de comer, pero se trataba de el espiritual. Levante su Biblia. Esa es la comida que a partir de ese momento, cuando tú resucitas en Cristo, tú tienes que comer esto. ¿Alguien dice amén? Este es tu comida. Este es tu alimento. Cuando tú has recibido a Cristo, de esto tú y yo nos alimentamos día con día. Tal vez te es difícil ir a alguna iglesia, tal vez te queda lejos, tal vez no sabes cómo, pero tú empiezas a leer y el Espíritu Santo te empieza a revelar a través de que tú te estás alimentando. Pero cuando tú no te alimentas de esto, empiezas a flaquear, empiezas a debilitarte y a perder la fe. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante, porque por más que tú y yo comamos en lo físico y comamos rico y nos alimentemos bien, si tú y yo no nos alimentamos el espíritu de esto que es la palabra de Dios, no vamos a poder salir adelante en la cuestión espiritual, porque tú y yo no estamos alimentando el espíritu, solamente el cuerpo. Amén. Por eso es que nos frustramos, por eso es que nos desesperamos tanto. Por eso decía, si hubiera sido Jaira, no hombre, yo hubiera agarrado a Jesús y se lo hubiera llevado. Hubiera pedido un Didi y le hubiera dicho, Jesús, ni modo, nos está esperando el Didi, nos va a cobrar más. ¿Sí? O sea, ella hubiera hecho lo imposible, porque dejar a la otra mujer, le hubiera dicho a la mujer, llegué yo primero, fíjate. O sea, le hubiera dicho a la mujer del flujo de sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubiera estado desesperada. Porque ¿cuántos nos hemos desesperado porque Jesús nos responda? Pero cuando tú estás llenándote del Espíritu, sabes esperar pacientemente en el Señor. Pacientemente, dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Cuando tú y yo empezamos a leer la palabra, así se tarde Dios una semana, 15 días, un mes, un año,
2 años, 15 años, 40 años, el Señor va a responder. Alguien dice amén. Y tú mientras vas a tener la paciencia, vas a tener fruto del Espíritu, vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:20 en delante, el fruto del Espíritu. ¿Alguna decimos amén? Hay cosas que Dios tenía que tratar con Jairo. Era un milagro personal. No estaba tratando con la niña. La niña ni cuenta se dio, la niña estaba dormida. ¿Alguien dice amén? La niña no se dio cuenta porque no estaba padeciendo algo. Simplemente sucedió, fue un suceso, fue un hecho que Dios permitió en la vida de Jairo para mostrarle a él que aún siendo un principal, que aún estando en la sinagoga, que aunque era alguien de influencia, él podía ser vulnerable en cualquier momento. Y que todos necesitamos a Jesucristo. En cualquier momento de nuestras vidas Él puede llegar. Así pareciera que se está tardando en otro asunto. No quiere decir que el otro asunto es más importante que el tuyo. Dios sabe cuándo va a responderte. Va a ser el tiempo perfecto, el tiempo preciso, y tú lo vas a entender, porque mientras tú te estás alimentando de esto, mientras tú te estás llenando de esto, eso es lo maravilloso de Jesús, que nos ha dado su palabra. Una de las cosas que podía haber afectado a Jairo, porque Jairo tenía una influencia, tenía poder, era una persona, era un influencer de ese siglo, tenía un lugar donde ahí se acudía y ahí le respetaban a él, pero a él se le quitó su rango, su poder y su autoridad cuando vino una debilidad a su vida. Él corre, y a mí me impresiona que cuando corre va y se humilla ante alguien que los fariseos decían que era un mentiroso. ¿Alguien dice amén? Me impresiona que Jairo, siendo un líder de una sinagoga de la cual los fariseos hablaban y decían: ese Jesús anda diciendo que es el Hijo de Dios, ¿tú crees? ¿Es un blasfemo? Hay que apresarlo, hay que ponerle una trampa, porque anda jactándose, haciendo milagros en todos lados, diciendo que a él se le dio ese poder y que el Padre y él uno son. Imagínese, ese líder tuvo que enfrentarse a su realidad. Alguien dice amén. Ese líder estaba siendo confrontado con el poder que se le había delegado en la tierra, con la autoridad que él tenía. Él se dio cuenta que él no era nadie cuando Jesús está al frente, que el que es Jesús, que el que tiene el poder y la honra y la gloria es Jesús. Quien se lleva toda la honra es Él. Y que el rango y el lugar y la posición y el poder y el dinero, lo que tengamos, no sirve para nada cuando la muerte quiere llegar a ti. Aleluya. Pero aún Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y dice dale fuerte el aplauso a Jesús. Y dice la palabra que el que, aunque esté muerto, vivirá, el que cree en Jesucristo. Amén. Jairo tuvo que humillarse delante de Jesús y de la multitud que estaba ahí. Jairo tuvo que doblegarse y decir: ¡ay! Todos me van a ver, y aún los que vienen conmigo van a ver lo que estoy haciendo. Yo me imagino que cuando su hija empezó a quejarse: ¡ay, es que me duele! Ay, no sé qué me pasa, pero ¿qué tienes? Háblale a un doctor. No, hombre, el doctor anda ocupado. Oye, el otro no está tampoco. Oye, y doña no sé quién tampoco está. Pero por allá dicen que anda Jesús. Mira la multitud que está allá. Y él sigue haciendo milagros. Y yo me imagino al líder de esa sinagoga: sí voy, ¿verdad? Luchando con su carne, luchando con su orgullo, luchando con su soberbia, luchando con su mente, que él decía: no, ese no es el Hijo de Dios. Él miente. Él tuvo que aprender a sujetar su carne delante de Jesús. ¿Alguna decimos amén?
Lo que le pasó a Satanás, si sabías que antes de ser Satanás fue un ángel, fue un querubín. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? La vez pasada lo decíamos, eso viene en Jeremías. Que le llama, oh querubín, le dice, tú que quisiste hacerte un estrado, un altar, un trono al lado del de Dios, fuiste expulsado, fuiste arrojado del cielo, oh querubín. Hermoso, le decían que era hermoso, que tenía un rango, tenía poder. No era cualquier ángel, era un querubín. Porque aún en los ángeles hay jerarquías: ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿sí? También ellos tienen ahí niveles. Y él era un querubín, el cual muchos ángeles estaban a su orden. Por eso dice que cuando Satanás fue expulsado, o Luzbel fue expulsado del cielo, se llevó la tercera parte. ¿Sí sabe eso? Se llevó ángeles con él para que allá, ahora donde está, ahí lo estén alabando a él, porque él siempre quiso ser Dios. Que el Señor lo reprenda. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Satanás no existió siendo un diablo. El diablo se hizo por ser soberbio. El diablo, sí, su corazón se entenebreció. Por eso la Biblia dice, engañoso y perverso es tu corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso. Vemos aquí cómo aún el mismo diablo, nunca Dios había pensado en él para hacerlo diablo. No estaba en la mente de Dios. Nunca estuvo en la mente de Dios hacer un infierno para nosotros, jamás. El plan de Dios en la creación, en el Génesis, era que tú y yo viviéramos en un huerto hermoso, lleno de todas las cosas, y que la mujer cuando pariera no le doliera, y el hombre no tenía que estar sudando para tener de comer. ¿Alguien dice amén? Le tenía todo listo en el huerto. Jamás Dios pensó en que el hombre tenía que sufrir o padecer por algo. Pero fue la rebeldía, fue la rebelión quien trajo el pecado, quien trajo la maldición. Por eso es que cuando yo oigo a decir a alguien, como yo antes lo decía, es que Dios es esto y era lo otro, y no hombre que, y siempre andaba peleando con Dios yo. Y cuando yo ya escucho a alguien que digo, no hombre, yo era igual que tú. Yo decía esto, pero si vieras que hoy conozco un Dios de amor y de misericordia. Jamás he conocido un amor tan hermoso como el de Dios. Un Dios que nos da ese libre albedrío de decidir y te dice, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y aquí tú decide. Te da el libre albedrío de creer en Él, no te obliga ni es un tirano dictador. Él te ofrece y dice, he aquí estoy a la puerta y toco, ¿me dejas entrar? Y el diablo no preguntó, solamente tumbó la puerta y destruyó tu vida. Pero Jesús sí toca la puerta porque es un caballero. Alguna decimos amén. Y vemos esto, hermosas, que en el plan de Dios va a haber ciertos desiertos y ciertas pruebas que van a ser personales. Jairo era una persona de influencia. Y vemos cómo es que si tú y yo, quiero decirte algo que también es chistoso, pero no me lo tomen a mal. Pero soy muy ocurrente. Pero ¿cuántas de nosotras hemos escuchado algo de cuando nosotras antes, en otros tiempos, en Efesios 2 lo dice, ¿verdad? Antes, dile al de al lado, antes, en otros tiempos, ¿verdad? Cuando nos queríamos vengar de todo el mundo, ¿verdad? En otros tiempos. Cuando estábamos enojadas con alguien, decíamos, nada más que me lo encuentre, ¿verdad? O cuando tú te decías de ti, no, es que yo soy acá bien, ¿verdad? Conmigo nadie puede. No, hombre, si quien se mete conmigo, no, hombre. Sacas, órale, ¿qué traes? ¿Verdad? ¿Qué me ves? Tengo monitos en la cara, ¿verdad? Y uno empezaba a pelearse con todo el mundo. Antes,
¿verdad? Antes. Y llegabas o llegaba la gente o algunas mujeres, también los hombres, ¿verdad? Pero algunas mujeres llegaban a autodenominarse como, es que yo soy bien diabla. O no, hombre, que ella es bien diabla. ¿Sí has escuchado que se decían así? No, hombre, era, qué bárbaro. O simplemente no se decían así, sino en lugar de perro decían perra. ¿Sí? La Biblia dice que nosotras fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. ¿Alguna dice amén? Y el hecho que tú te llames como un animalito o te compares con un animalito, ¿no crees que te fuiste muy abajo? Cuando tú eres a imagen y semejanza de Dios. Aunque déjeme decirle algo, que hay perritas con más misericordia que una mujer. ¿Sí o no? Hemos visto perritas parir con más misericordia que muchas mujeres. ¿Alguna decimos amén? Pero hacen una comparación despectiva o muy empoderadas. Yo soy bien guau guau. Y nadie se mete conmigo porque soy bien guau guau. Por no decir la otra palabra, porque no quiero irme muy guau guau. Y cuando tú estás haciendo eso, no es que estás empoderándote, tú misma te estás quitando el rango de jerarquía que Dios te dio. Porque ahora somos llamados hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Te vas a volver a llamar así? Por eso es que ya nosotros no nos denominamos así, porque no es el mundo, ni las pasiones, ni los sentimientos que nos dominan. A nosotras nos domina el poder del Espíritu Santo. Amén. Y basta con decir que tenemos la identidad del Padre en nosotras, que hay poder de Dios en nosotras para hollar serpientes y escorpiones, para atar y desatar en la tierra y en los cielos, para echar fuera demonios y principados, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad de este siglo. Amén. Y que ningún principado va a poder más. Por eso andamos cantando: ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Amén. Esa es la autoridad que Jesús nos ha dado. Y no tenemos que andarnos comparando con nada, ni decir es que soy bien diabla, ni diciéndote no, soy Karina Tijeras. Tampoco. Porque ahora tenemos la identidad de Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén? Nosotras no tenemos que andarnos peleando con el mundo, porque hay alguien que pelea por nosotras. Él es Jehová Gibor, varón de guerra. Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él es Jehová Nisi, bandera y estandarte. Aleluya. Nosotras a través de Jesucristo pasamos de muerte a vida. Hay unos papelitos que te hicieron llegar a tu mesa. ¿Sí les dieron papelitos? Ahí en esos papelitos me vas a escribir, por favor, algunas palabras de las cuales tú crees que ya está muerto en tu vida. La esperanza, la fe, ¿sí? Algo que tú digas, esto se está muriendo en mí. La fe, la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad,
la mansedumbre, porque andan diciendo, no, yo seré pues mansa, pero no mensa, ¿verdad? No, tienes que ser mansa, ¿verdad? Y luego, no, yo no soy mensa, yo soy mansa, pero no mensa. Y de repente andamos tergiversando la palabra, arreglándola a nuestro antojo, ¿sí o no? Como cuando decimos, sí, Dios nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y Dios, yo no dije eso. Dice que Él peleará por nosotros. Él no necesita de ti, de mí. Él solo puede hacerlo todo. ¿Alguien dice amén? Él te dice, acércate a mí. Confiadamente. Acércate a mí. Mateo 11:28. Venid a mí los que están cansados y cargados, porque yo les haré descansar. ¿Sí? Entonces nosotras tenemos que escribir ahí, ¿qué está muriendo en ti? ¿Está muriendo tu familia, tu matrimonio? ¿Tus hijos se están apartando de Dios? ¿Se están perdiendo en algo? ¿Tú misma te estás perdiendo en algún vicio? ¿Te estás perdiendo en alguna práctica? ¿Te estás perdiendo en el odio, en la falta de perdón? ¿Qué se está perdiendo en ti? ¿Qué está muriéndose en ti? ¿Qué es lo que necesita resucitar hoy Jesús de tu vida? Porque a eso viniste. Tú hoy vas a resucitar en el nombre de Jesús. Que todo lo que estaba muerto en ti va a resucitar. Alguien dice amén. Yo esta semana he estado pidiéndole más fe al Señor. Toda esta semana le he dicho, Señor, dame más fe, dame más fe, dame más fe, auméntame la fe, necesito más fe. Yo no sé qué necesites decirle al Señor que resucite de tu vida. ¿Cuáles son las cosas que está pasando? Tal vez es el orgullo, tal vez te cuesta a ti la soberbia, la humildad. Jairo fue humilde, tuvo humildad al irse a postrar delante de una multitud, delante de Jesús. Fue humilde. Reconoció que necesitaba la ayuda de aquel que todo lo puede. Pero ¿sabe algo? Tú y yo estamos batallando mucho porque nos detiene a veces aún hasta pasar para el altar. Porque decimos, ay, no, mira, mejor que pasen todas, luego yo. ¿Sabe algo? No todos venimos una vez al mes, hablando de esta reunión nada más, una vez al mes. Pero todo el mes, todo el equipo de esta iglesia está orando por ti, por lo que Dios va a hacer en ti hoy. Porque va a romper tus cadenas, te va a sanar, te va a rescatar, te va a salvar, te va a librar de la adversidad, va a traer respuesta en el nombre de Jesús, te va a libertar, te va a sacar de aquí sin ninguna atadura en el nombre de Jesús, porque se estuvo orando por ti todo el mes, creyendo que la palabra que hoy está siendo impartida se vuelve una asignatura divina. ¿Sí lo crees? Una asignatura que viene del cielo, donde te dice, te he dado a ti poder y autoridad para atar y desatar, para hollar serpientes y escorpiones. Te he dado la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo no tenemos autoridad? Andamos buscando a alguien más que nos haga una limpia, que nos barra, que nos cure, cuando Jesucristo, su sola presencia hace que todo demonio huya en el nombre de Jesús. ¿Alguna dice amén? Que cuando tienes un dolor y aún el médico no sabe qué es, los estudios no saben qué es, porque sí ha pasado que la gente va al doctor y le dice el médico, no sé qué tenga usted, pero aquí dice que no tiene nada. ¿Sí? Pero es que me duele, es algo espiritual, y en el nombre de Jesús todo eso es atado en la tierra y en los cielos y tiene que ser echado fuera. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ninguno de estos principados, ni gobernadores de tinieblas, ni huestes de maldad puede prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Ya tienes todos tus papelitos? ¿Sí? ¿Cuántas quieren que sus sueños resuciten hoy, chicas? ¿Cuántas quieren que su familia resucite?
¿Cuántas quieren que su identidad en Cristo resucite? ¿Cuántas quieren tener más fe? ¿Cuántas quieren ser sanas? ¿Cuántas quieren que el odio y la amargura se vaya de sus vidas? La falta de perdón. ¿Cuántas quieren que sus hijos estén en el camino, sus sobrinos o sus nietos? Matrimonios restaurados, relaciones entre padres e hijos se tienen que restaurar, porque el diablo está haciendo de las suyas. El diablo está ensañado con los hijos de Dios y está robándoles a todos la paz y el gozo. Está haciendo cualquier cosa para que tú y yo dudemos del poder de Dios, y está apagando los corazones, está robándoles la fe. Puede haber en ti personas alrededor que puedan creer que te hicieron un fraude, ¿sí? Tal vez personas que crean que te robaron, pero no te robaron a ti, le robaron a Dios. Tal vez puede haber personas cerca de ti que te mintieron, pero no te mintieron a ti, le mintieron a Dios. Tal vez hay personas que te están dañando ahorita, pero no te están dañando a ti, están dañando a Dios. Y si hay alguien que te va a defender, es Dios. ¿Sí lo crees? Tome su papelito y véngase al altar. Esa agua está fluyendo, y está fluyendo, y está fluyendo, porque esas semillas darán a su tiempo ese fruto del cual tú y yo estamos esperando. Háblale a eso. Abre tus ojos y háblale a ese papel, a lo que tú firmaste. Y dile, Talita Kumi. Pero háblale y dile a eso. Agarra ese papel. Agarra ese papel. Y ahora levántalo y dile, Talita Kumi, resucitas en el nombre de Jesús. Talita Kumi, resucita mi familia. Talita Kumi, resucita mi casa. Talita Kumi, resucita mi salud. Talita Kumi, resucita mis hijos. Talita Kumi, resucita mi fe. Talita Kumi, resucita mi matrimonio. Talita Kumi, resucita la relación con mis padres. Talita Kumi, resucita mi fe, Señor, avívala. Mi fe se aviva hoy. Talita Kumi, háblale. Talita Kumi, resucita, porque tu boca tiene poder. Yo puedo orar por ti, pero ¿quién mejor que tú para hablarle a esa cosa que estaba muerta en tu vida, para que tú misma profetices sobre aquel sueño muerto? Eres tú la que necesitabas profetizar. Eres tú la que necesitaba decirle ese sueño, resucita en el nombre de Jesús. Y aún la memoria de aquellos que ya no están aquí en la tierra, de aquellas personas que murieron y que tal vez tú y yo ya no podemos ver aquí en la tierra, aquel sueño y aquella esperanza que un día tuvieron, tú y yo lo podemos lograr por ellos. Y ellos van a estar orgullosos de lo que hoy somos nosotros. Unas mujeres de reino, unas mujeres de identidad, unas mujeres que no se dejan vencer por nada, por la adversidad ni por la falta de fe. Porque aún a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, del diagnóstico, de la escasez, del problema legal, del problema familiar, tú no te mueves, porque la roca donde tú estás cimentada se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile, Talita Kumi, pero dilo con fe. Talita Kumi, mueve ese papel. Talita Kumi. Hoy resucitas, sueño muerto. Hoy resucitas en el nombre de Jesús. Todo proyecto resucitas. Mi corazón se aviva. Talita Kumi. Talita Kumi. Señor, tú eres especialista en resucitar mi fe, porque hay gente todavía que me necesita aquí en la tierra.